Dale. Bueno, ya son las 11:30. Bueno, chicos, vean, muchas veces nosotros pensamos que el virus del dengue es igual que el virus del chikungunya, es decir, que pertenece a la misma familia, pero a pesar de que son transmitidos por vectores como el mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus, ellos son diferentes, pertenecen a diferentes géneros. Y eso pues sí tiene una gran relevancia, puesto que cuando hablamos de los exámenes, la serología, y pensamos por ejemplo, que una serología le salga reactiva, también podemos sospechar de que probablemente no sea, en el caso del VCHIC o el virus chikungunya, que no sea VCHIC, sino que sea un virus hepatitis C, precisamente porque en la serología suele haber estas reacciones cruzadas por pertenecer a la misma familia. Igualmente, serologías del dengue pueden salir reactivas sin ser dengue y, por ejemplo, es fiebre amarilla, es decir, existe una reacción cruzada cuando son las mismas familias. Y por eso es importante pues conocer esto. Dale. Bueno, como les decía, pues el término arbovirus proviene de aquellos virus que son transportados por medios de artrópodos o por vectores que cumplen un ciclo biológico dentro de ellos, y que a su vez pues no solamente va a ser el virus del dengue, sino también está el virus de fiebre amarilla, el virus Zika, el virus chikungunya, es decir, constituye un conjunto de diferentes familias y géneros que a su vez de estos 500 virus, solo 150 de estos virus causan enfermedad o son importantes en la parte del área de salud. Conociendo un poco acerca de las estructuras del virus dengue, como ya les decía, este pertenece a la familia Flaviviridae con el género Flavivirus, y que pues está constituido por un genoma, un solo, es decir, una cadena simple de ARN en un sentido positivo, aproximadamente tiene unos 40-50 nanómetros de diámetro, y es importante mencionar que las proteínas estructurales, es decir, las que forman parte de la envoltura, son las que van a participar más adelante en las variaciones antigénicas, donde ustedes van a escuchar que un paciente le dio dengue en marzo, puede que le dé del año 2020 y en el año siguiente le volvió a dar dengue, y eso precisamente es por esto, porque existen diferentes tipos de virus del dengue, diferentes serotipos en el cual no se produce, una vez adquirida la infección por el dengue tipo 1, no se produce inmunidad hacia los otros tipos del dengue. Entonces, un paciente que le dé dengue tipo 1 no volverá a padecer del dengue tipo 1 si se vuelve a exponer. Pero si en su medio ambiente está circulando el dengue tipo 2, puede adquirirlo. Bien, es decir, no existe esa inmunidad cruzada. Y que eh, cada tipo de estos antigénicos o cada tipo de dengue va a variar en su mayor proporción en cuanto a la severidad. Por lo general, el dengue tipo 2 y tipo 3 son los que causan una mayor severidad, pero que puede ser también que lo represente el tipo 1 y el tipo 4, pero en mayor proporción el tipo 2 y el tipo 3. Ahora también está el antecedente que si un paciente ha presentado anteriormente dengue, ya sea de cualquier tipo, el segundo tipo al que se exponga va a haber una expresión exagerada de la respuesta inmunológica y se va a manifestar de forma severa las manifestaciones clínicas. Bien, también existen otras proteínas no estructurales que por lo general sirven como para la detección digamos, de su determinación a nivel de las serologías o de los métodos de laboratorio. Bueno, es importante saber que el dengue está distribuido a nivel mundial, es endémico, es epidémico en algunos países, bien, y que por lo general, fíjense la distribución, está tanto en el continente americano como el continente africano,
en el Pacífico Índico, es decir, en lo que es a nivel de India, el sureste asiático, hasta incluso en Australia. Es decir, hay una gran distribución del mismo. Entonces, ya para el año 2000 se identificaron 500.000 casos y vean cómo va aumentando en cuanto a casos a medida que pasa el tiempo. Por el 2010 se identificaron 2.4 millones de casos nuevos y en el 2019 ya existían 4.2 millones de casos nuevos. Eso quiere decir que realmente, pues, a pesar de que se conoce cuáles son las medidas de prevención, todas no se cumplen adecuadamente, no se controla este vector adecuadamente. Entonces, y además de ello, pues a pesar de que los países europeos son los que, digamos, por sus altitudes, por su clima, son los que menor, digamos, en cuanto a frecuencia y proporción presentan este tipo de enfermedad, se han registrado casos tanto y sobre todo casos autóctonos en Italia, en Europa, tal como Francia y España. Entonces es importante también tener en cuenta que en Europa se pueden diagnosticar este tipo de enfermedades. Bien, entonces vamos a ver acá, por lo menos en el Ecuador, para la semana 16 del año 2021, se registraron un total de 7.342 casos, siendo la provincia de mayor prevalencia Guayas con 3.350 casos. Bien, y en segundo lugar se encuentra Manabí y en tercer lugar generalmente todo lo que es la zona costeña o norte son los que generalmente predominan este tipo de enfermedades. Y en la relación con referente a la edad y el sexo, bueno, en cuanto al sexo no hay ningún tipo de diferencia. Sin embargo, en cuanto a la edad, pueden observar que generalmente predomina en la edad reproductiva o la edad ocupacional, es decir, entre 20 a 49 años. Bien, bien. Es importante saber cuáles son las diferentes formas de transmisión del virus dengue. Sabemos que la más importante, por ser la más frecuente o más prevalente, es la de la transmisión a través vectorial. Pero, ¿cómo se transmite o qué es lo que ocurre realmente? En cuanto a la transmisión vectorial, podemos observar que existe un periodo de incubación extrínseca, es decir, corresponde netamente al mosquito, al vector. ¿Qué quiere decir? Bueno, que una vez que este vector pica a una persona que está en fase de viremia, adquiere el virus va a cumplir un ciclo biológico dentro del intestino del mosquito o de la Aedes y posteriormente se va a multiplicar para llegar hacia las glándulas salivales. Pero para esto necesita el mosquito ser infectante un tiempo establecido entre 8 a 12 días. Bien, ese es el periodo de incubación extrínseca. Es decir, ¿cuál es el tiempo o es el tiempo en el que se necesita para que este virus se traspase de un lugar a otro y que el mosquito sea infectante? Entonces, una vez que el mosquito tiene la capacidad de transmitir el virus, es decir, que este se encuentra en nivel de las glándulas salivales, ya entonces pica a una persona sana y se cumple lo que se llama el periodo de incubación intrínseco. Cuando nosotros hablamos de intrínseco ya corresponde al ser humano. Quiere decir que ya el mosquito pica y transmite este virus y ya este virus se está diseminando a través de la vía sanguínea. Bien, entonces necesitamos un tiempo a nivel del huésped o del ser humano para que ocurran los signos y síntomas y este es el periodo de incubación intrínseca. Es importante conocer acá que aproximadamente este periodo de incubación en el humano corresponde a 8 a 12 días aproximadamente y que por lo general en este periodo de incubación el paciente puede transmitir el virus, es decir, tiene una alta carga viral. Bien, entonces, que puede ocurrir 2 días antes en el periodo de incubación o el periodo asintomático
y durante toda la clínica del paciente hasta 2 días después de que cede la fase febril aguda. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Aquí ustedes pueden observar esta imagen donde existe un conjunto, digamos, de alteraciones que ocurren a nivel de lo que es la evolución natural de la enfermedad. Existen diferentes fases, como por ejemplo la fase febril, que a su vez podría decirse que es un tipo de dengue sin signos de alarma, en el caso de que se resuelva espontáneamente. En caso de que no se resuelva espontáneamente, el paciente evoluciona a la fase crítica, que es el signo, o mejor dicho, el dengue con signos de alarma, y existe una fase de recuperación. ¿Bien? Entonces, cada una tiene sus características distintas. Por ejemplo, en la fase febril es la fase aguda, es cuando el paciente comienza a presentar aquellos signos y síntomas que son totalmente inespecíficos, como mialgias, artralgias, malestar general, cefalea, dolor retroocular. Es decir, aquí nosotros no podemos decir exactamente qué enfermedad es y no podemos diferenciarlo porque son manifestaciones inespecíficas. Sin embargo, pues nosotros tenemos que saber que cuando realizamos los laboratorios podemos observar un descenso paulatino de lo que son las plaquetas, como también los leucocitos. Es decir, el paciente puede cursar con una leucopenia y una linfocitosis, una neutropenia y una linfocitosis. Eso es característico, o una monocitosis. Bien, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que acá el paciente en esta etapa tiene una alta carga viral, es decir, que si un mosquito tiene contacto con este paciente, pues tiene la capacidad de transmitírselo. ¿Bien? Ok. Ahora, supongamos, también tenemos que, algo que se me pasó a decirles, acá está lo que se llama bradicardia relativa, se suele observar, y es cuando la fiebre está elevada, pero que no me eleva la frecuencia cardíaca. Es decir, se supone que lo fisiológico es que por cada grado centígrado me eleve la frecuencia cardíaca a 10 latidos por minuto, pero en este tipo de virus podemos observar esta bradicardia relativa. Bien, entonces, supongamos que este paciente no mejora, bien, y que desaparece la fiebre. Cuando desaparece la fiebre, nosotros tenemos que estar al tanto, alerta de estas 48 horas a febril, porque es, digamos, el punto crítico. No sabemos si este paciente va a evolucionar de forma tórpida o si ya se está resolviendo la enfermedad. Entonces, no podemos, digamos, si es un paciente que tiene un dengue sin signos de alarma, lo tenemos que observar diariamente cuando tengamos al tanto el conocimiento de la etapa afebril, ¿sí? Tenemos que ir a su domicilio en caso de que esté de forma ambulatoria, o digamos que en el caso de que lo hayamos hospitalizado desde el primer momento en su etapa febril, por cualquier causa o cualquier razón, no podemos egresar al paciente en la etapa afebril durante las 48 horas porque no sabemos si va a pasar a la etapa crítica. Entonces, esto es un punto bien importante. Acá pues sabemos que si pasa a la fase crítica, digamos que fisiopatológicamente lo característico es la salida de digamos, del plasma hacia el espacio extracelular. Entonces ocurre lo que es una hipoperfusión y por ende pues un daño a nivel de todos los órganos. Y por eso se puede decir que este paciente puede presentar un shock hipovolémico por un shock hemorrágico, y a su vez pues el daño de múltiples órganos, puede presentar una falla multiorgánica, a su vez por la salida del plasma hacia los espacios extracelulares. Ustedes pueden observar que en los laboratorios el hematocrito va ascendiendo, por supuesto porque hay una hemoconcentración, y que las plaquetas simultáneamente van disminuyendo. Entonces todo esto me va favoreciendo una coagulación
intravascular diseminado. ¿Okay? Ok, entonces acá pues nosotros podemos decir que este paciente puede cursar con derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, es decir, el paciente está en un dengue con signos de alarma, incluso manifestaciones hemorrágicas, equimosis, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, cuando este paciente ya pasa de esta fase que dura aproximadamente 2 a 3 días, pasa a la fase de recuperación, aquí tenemos que igualmente estar vigilando porque todo lo que tratamos de reponer con, digamos, líquidos intravenosos, por eso tenemos que sacar los cálculos, manejar los ingresos, los egresos, precisamente para evitar este tipo de situación, que cuando lleguemos a la parte de recuperación comienza lo que es la reabsorción espontánea, el líquido que estaba o que se encuentra a nivel extracelular se regresa a la región intravascular y si hubo una sobrehidratación se produce una sobrecarga, entonces el paciente puede desarrollar lo que es una insuficiencia cardíaca, un edema de pulmón, entonces ahí tenemos que tener en cuenta esto, ¿bien? Ahora, en cuanto a la serología y virología es importante saber, por ejemplo, a partir de cuándo yo puedo tener un examen positivo, un examen negativo, y fíjense, generalmente ya después del 5.º día comenzamos a observar anticuerpos IgM y que a medida pues que va pasando las semanas van duplicándose y cuadriplicándose los títulos. ¿Bien? Bueno, fíjense, aquí tenemos lo que es la clasificación actualizada en base a la OMS y es la que se utiliza actualmente. Anteriormente se llamaba fiebre dengue, no, primeramente se llamaba dengue clásico, después se cambió a fiebre dengue, dengue con manifestaciones hemorrágicas, dengue. Si ustedes se ponen a investigar las características, la clasificación ya vieja anterior, tienen muchas clasificaciones y han cambiado en el transcurso de los años, pero la que actualmente se utiliza es esta. Es decir, por ejemplo, aquel paciente que presenta dengue sin signos de alarma es aquel pues, donde se sospecha epidemiológicamente que exista o que haya viajado o que haya estado en un área endémica o epidémica y que presente fiebre y 2 o más de las siguientes manifestaciones como náuseas, vómitos, exantemas, mialgias, artralgias. Es decir, generalmente ustedes se orientan es por la zona endémica. Y por supuesto, ustedes le pueden realizar el test del torniquete y si da positivo, pues es más orientador. ¿Bien? Y también pudieran observar leucopenia. Entonces, por lo general, un dengue sin signos de alarma es aquel paciente que presenta fiebre con manifestaciones clínicas que aún no son severas. Ahora, si el paciente progresa y desarrolla los signos de alarma, ustedes pueden determinarlo a través de que el paciente refiere un dolor en epigastrio muy intenso, estas náuseas y vómitos se vuelven incoercibles, existe una acumulación de líquido, por ejemplo, pueden determinar serositis, derrame pleural, derrame pericárdico, sangrado espontáneo de las mucosas, el paciente puede tener alteración del sensorio o incluso ustedes pueden determinar, el paciente les puede referir un dolor en hipocondrio derecho y ustedes pueden determinar que existe una hepatomega. Y por supuesto el aumento del hematocrito es como el inicio de la fase crítica. Bien. Entonces acá es un paciente que obligatoriamente necesita cuidados intermedios o cuidados intensivos. Bien. Ahora, el dengue grave o dengue severo. El dengue severo aquí pues por supuesto precisamente por la extravasación del líquido hacia el espacio extracelular pues ocurre lo que es hemorragia severa, un shock hipovolémico, hipoxemia, daño importante hacia órganos y tejidos. Ahora, pues ahí nosotros tenemos que evaluar qué tan severo es el sangrado, digamos, estabilizar hemodinámicamente al paciente
y observar cuáles son las complicaciones o los daños ocurridos en los diversos órganos y sistemas. Por ejemplo, ataca o mejor dicho se produce una insuficiencia hepática, alteraciones neurológicas, incluso puede producir una miocarditis o una pericarditis. El diagnóstico. Lo que yo les comentaba, lo más, digamos, práctico para nosotros los médicos es realizar serologías, porque la determinación de la carga viral o el aislamiento del virus no es práctico, precisamente por el alto costo, porque se necesita de un equipo bastante experimentado, especializado, donde por lo general esto se encuentra en centros de referencia. Entonces, nosotros a partir del quinto día es cuando nosotros podemos solicitar, incluso a partir del séptimo día, porque muchas veces el quinto día está tan bajo los niveles de anticuerpos que no se puede determinar. Y eso pues tenemos que tomarlo en cuenta. Solicitamos las serologías tipo IgG, IgM, por supuesto la IgM, y ya posteriormente a las 2 semanas podemos solicitar las titulaciones de IgG, ¿bien? Precisamente para comparar la elevación de los anticuerpos. Pero el diagnóstico se apoya con la epidemiología, con el interrogatorio, el examen físico y por supuesto pues los resultados de laboratorio. Bien, cuando nosotros hacemos diagnósticos diferencial también tenemos que plantearnos otras enfermedades que son transmitidas por vectores como el VIH y el virus Zika. Y también, bueno, otros virus de la hepatitis, como leptospirosis, bien precisamente porque son manifestaciones o predominan manifestaciones inespecíficas. Pero, sin embargo, a pesar de que las manifestaciones son inespecíficas, ustedes pueden observar que en una y otra predominan más. No es patognomónico, por supuesto, pero se puede orientar un poco más. Por ejemplo, en el virus Zika podemos observar un rash maculopapular y es bastante pruriginoso, muy pruriginoso. Y además se puede observar una conjuntivitis importante, además de la fiebre. ¿Bien? A ver, en comparación, en el VIH también se describe el rash maculopapular, pero no es tan intenso, o no es tan severo, o tan exantemático. Pero no es pruriginoso, pero no tan molesto como el virus Zika. El VIH se caracteriza más que todo por las manifestaciones de mialgias, artralgias y sobre todo en las extremidades, sobre todo en las articulaciones de las manos, las articulaciones de los pies. Y en cambio en el virus dengue pues predomina lo que es la fiebre, sobre todo los parámetros, también está mialgia y artralgia, pero predomina más lo que es la leucopenia, la trombocitopenia, también puede aparecer en el virus Zika, en el virus chikungunya, sin embargo, son muy pocas las veces. Entonces, sí existe, por ejemplo, en la hepatomegalia, aquí aparece 0, pero ustedes pueden observar que también aparece en el dengue, también aparece en el virus chikungunya, pero con mayor frecuencia pues en el VIH. Y también puede aparecer en el virus Zika, pero con mayor frecuencia, como les digo, predomina en el virus chikungunya. Entonces, esto es importante conocer. El dolor retroorbitario, pues, o retroocular, aparece más en el virus dengue, pero también está documentado en el virus Zika, pero es más frecuente en el virus dengue. Entonces, son signos y síntomas que son orientadores, no son patognomónicos, pero nos puede orientar por manifestaciones clínicas. Igualmente, tenemos que hacer los estudios de laboratorio para poder confirmar. Y muchas veces la epidemiología, lo importante de la epidemiología con estas enfermedades es que por lo general ustedes van a preguntar si existe algún familiar, algún conocido, y sí les van a decir el vecino, la familia, que fuimos para no sé dónde. Entonces ahí había muchos casos de dengue y este tipo de datos a ustedes los orienta un poco más. ¿Bien? Bueno,
Entonces, las manifestaciones, el tratamiento del dengue va a depender, por supuesto, de las manifestaciones clínicas. Entonces, la OMS, digamos, agrupó de acuerdo a las manifestaciones clínicas para definir el manejo de estos pacientes. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el grupo A, que son aquellos pacientes simples que solamente tienen dengue sin signos de alarma, pero como les digo, tenemos que vigilar la fase febril. Y tenemos también el grupo B, que a su vez se van a dividir en B1 y B2, que por lo general son pacientes que tienen comorbilidades o situaciones sociales o epidemiológicas especiales que ameritan observación de forma cercana. Y el grupo C pues, es el manejo hacia los pacientes que tienen dengue con signos de alarma o ya que están en la fase de entrando al dengue severo. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el grupo A, que son aquellos pacientes que ustedes los pueden manejar de forma ambulatoria, pero teniendo en cuenta que tienen que valorarlo de forma diaria, valorarlo de forma diaria y se le va a solicitar los laboratorios cada 48 horas, cada 24 horas, cada 48, es decir, cada día o cada 2 días, dependiendo de lo que ustedes observen de las manifestaciones clínicas que les va presentando el paciente. Y por supuesto, pues vigilar lo que es esta fase febril. Ahora, en este caso, ¿qué vamos a indicar para la casa? En la casa vamos a indicar rehidratación a través de la vía oral. Por supuesto, esto tiene que ser un paciente que maneje o que pueda tomar, que no tenga, digamos, esos vómitos incoercibles, que pueda tolerar la vía oral. Entonces, lo que son abundantes líquidos a tolerancia, es decir, lo que pueda tomar el paciente sin vomitar. Y por supuesto, tener la seguridad, pues que sea un paciente que haya tenido volumen urinario las últimas 6 horas. Y que no tenga ningún riesgo social, es decir, que no viva solo, que no viva lejos del centro de salud o que no tenga algún tipo de afectación clínica asociada. Entonces, o algún tipo de comorbilidad, es decir, que no esté embarazada, que no sea un adulto mayor, etc. Bien, entonces aquí nosotros vamos a indicar reposo en casa, utilización del mosquitero, porque recuerden que en la fase febril es la fase aguda, la fase de viremia, y pues aquí tenemos que utilizar estas precauciones de contacto. Lo otro es, bueno, la dieta normal, es decir, más abundantes líquidos y la colocación o la medicación con acetaminofén, evitar para todo lo que son los AINES y aspirina, porque puesto que sabemos que inhibe la COX-2 y por eso pues, puede favorecer lo que es la parte de las hemorragias o la coagulación intravascular diseminada y los medios físicos, ¿bien? Ahora, por ejemplo, si estamos ante el grupo B, son aquellos pacientes que presentan dengue sin signos de alarma, pero que tienen una condición social o una comorbilidad. Por ejemplo, son aquellos pacientes que que son mayores de 65 años o pacientes gestantes o lactantes menores a 1 año o que tengan diabetes mellitus. Son todos aquellos que digamos en cierta parte exista una comorbilidad que puede empeorar el curso de la enfermedad. Entonces, para este tipo de pacientes sí necesitamos observar, lo podemos ingresar en observación y lo mantenemos ingresado precisamente para vigilar que no vaya, digamos, a exacerbar el empeoramiento de esta evolución natural de la enfermedad. ¿Bien? Entonces, por supuesto, establecer cuál es la condición o la comorbilidad y tratarlo según el protocolo de la patología, es decir, primeramente estabilizar la comorbilidad, si es hipertensión arterial, si es diabetes mellitus, observar que existan pues los parámetros que estén normales y si el paciente tiene pues tolerancia a la vía oral, observar que tenga su ingesta de la vía oral y en el caso de que el paciente esté deshidratado, pues iniciamos los líquidos intravenosos. Todo eso lo van a valorar ustedes de acuerdo a la clínica del paciente.
Ahora, ya el paciente o el grupo B2 son aquellos pacientes que presentan dengue con signos de alarma y aquí pues por supuesto que ustedes ingresan y si es posible de remitir a una unidad hospitalaria, digamos, de alto manejo, de alta complejidad sería lo mejor, precisamente porque existe un alto riesgo de que pase la fase crítica o que ya esté en la fase crítica. Entonces aquí sí hay que realizar de forma diaria el hemograma, digamos, los tiempos de coagulación, los electrolitos. Hay que iniciar la hidratación intravenosa con cristaloides, con solución fisiológica o con Ringer lactato o solución 0,45 dependiendo de las necesidades del paciente. Bien, además de eso, pues manejar lo que son los niveles de tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial media, precisamente para, digamos, vigilar de cerca lo que es la hemodinamia del paciente y que no nos vaya a realizar o digamos, diagnosticar de forma temprana un shock hipovolémico. Ahora, ya cuando es un paciente que entra dentro del grupo C, entonces es un paciente que aquel que tiene dengue ya severo y que pues necesita obligatoriamente pues el manejo a nivel de cuidados intensivos. Es decir, si en el caso de que están ustedes en el medio rural, ustedes lo tienen que trasladar de forma inmediata. Y como yo hago el diagnóstico de un dengue severo, precisamente es un paciente que esté inestable, que tenga taquicardia, que tenga taquipnea, que tenga digamos, una caída de la presión o de la tensión arterial sistólica y o que tenga complicaciones, hemorragias espontáneas, epistaxis, gingivorragia o que el paciente les refiere que tenga melena o hematemesis, es decir, complicaciones hemorrágicas. Bien, o que ustedes de pronto les hagan un laboratorio y vean que existen unas transaminasas sumamente elevadas. Bueno, ustedes saben las formas de prevención, las formas de prevención general que ustedes están al tanto desde hace mucho tiempo. Ya va, denme un momentito acá. Ok. Bueno, ok. Entonces, lo que les comentaba, cuando ustedes ya están desde la escuela, desde el bachillerato, ustedes saben que tenemos que prevenir el dengue a través de erradicación de lo que es el vector. Entonces ya ustedes están escuchando desde pequeños cómo nosotros tenemos que reducir el número de mosquitos a través de la reducción de sus fuentes. Muchas veces ustedes ven por lo menos en las imágenes en la web que se eliminar los materos, que si eliminar todo aquello, los neumáticos, todo aquello que me cause, digamos, un pocito de agua entre limpia y sucia, no sé cómo explicarlo, verdaderamente se tiene su palabra, pero al mosquito o al vector no le gusta el agua sucia totalmente. Él es de aguas limpias. Entonces, cuando ustedes observan que estamos en épocas de lluvia, por ejemplo, llueve 3 días, deja de llover por 4 días y comienza a llover 3 días, ahí es cuando comienza la proliferación del vector. ¿Por qué? Porque precisamente si tenemos en casa todas estas cositas que me acumulen estas aguas, que no se estanquen totalmente, sino que sean como residuales y que tengan la oportunidad de renovarse cada cierto tiempo, allí es donde le damos la oportunidad al vector de reproducirse. ¿Bien? Bien, entonces, por ejemplo, cuando ya tenemos un contacto perdón, una persona enferma, tenemos que evitar, es decir, tenemos que disminuir que entre el mosquito en contacto con estos pacientes a través de la ropa que sea manga larga o a través de mosquiteros o a través de repelentes. La persona se tiene que colocar repelentes y es precisamente para evitar la transmisión. Y cuando se trata de personas ya mayores o de niños, pues obviamente pues tenemos que nosotros vigilar, ayudar a protegerlos. Y por supuesto, bueno, ya esto no depende de nosotros, ya depende del gobierno, pues la fumigación con estos insecticidas para el control de los vectores. Bueno, hasta acá terminamos con virus dengue. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
Doc, yo tengo una pregunta con respecto al manejo del dengue en las embarazadas, ¿es igual que el resto de personas? No, no, es un tratamiento sumamente diferente. Recuerda que las embarazadas manejan una bulimia el 10% mayor que una persona que no está embarazada. Bien, entonces allí pues hay que hacer un cálculo especial de ingresos y egresos. Sin embargo, aquí en estas pacientes como estarían dentro de la clasificación del grupo B, es decir, así ellas no tengan un dengue con signos de alarma, hay que internarlas, hay que hospitalizarlas para observación directa. Bien. Ya, Doc, gracias. Ok, bueno, voy a compartir la otra clase. A ver, ya, lo pueden observar. Sí, doctora. Bien, entonces vamos a hablar acerca del virus chikungunya o lo que es el B-Chick. Fíjense, acá pues ya hablamos de que ya esto cambia un poco. Fíjense que ya hablamos de alfavirus, ya no hablamos de flavivirus. Eso era lo que yo les decía. Ya pertenecen a otro género, a otra familia, pues ya hay que tener en cuenta cuáles son las reacciones cruzadas de las serologías con otros tipos de virus que pertenecen a los alfavirus. Bien, entonces por primera vez se aisló en Macondo, Tanzania, en 1952. Se aisló por primera vez en un paciente y se le denomina chikungunya precisamente porque es una palabra que significa encorvado o aquel que se encorva precisamente como posición antálgica por el dolor a nivel de las articulaciones o de las vértebras dorsolumbares. Entonces, el paciente tiene un dolor muy severo a nivel de las articulaciones dorsolumbares y por eso adopta, ay, adopta esta posición. Bien, ya va, espérenme un momentito, por favor. Ok, entonces, como les decía, bueno, esta palabra chikungunya pues deriva de la palabra del grupo étnico Makonde y significa aquella persona que está encorvada precisamente por la posición que adopta por el dolor tan severo. Ok, bueno, fíjense, el virus chikungunya pertenece a lo que es la familia Enteroviridae del género alfavirus, constituye una sola cadena de ARN simple en sentido positivo y tiene estas espinas o estas proteínas en forma de espiga, ¿bien? Muy similar a lo que es el COVID. Entonces, a su vez, pues son virus envueltos como, ¿sí?, en una estructura icosaédrica que protege un poco más lo que es el contenido genético. Bien. Y presenta diferentes tipos de genotipos en los cuales se ha aislado de forma diferente lo que es en el África Oeste, en el Asiático y en el continente surafricano del lado este. Entonces, de forma histórica, por primera vez, pues en el año 1952, se aisló por primera vez en Tanzania en lo que es el virus de chikungunya. Ya para 1960 en Asia se aislaron muchos más casos de cepas de B-Chick y para el 2004 pues ya hubo un brote epidémico en lo que es la costa de Kenia y de allí se diseminó, fíjense, a diferentes tipos de regiones hacia la India, hacia lo que es el Pacífico, Océano Pacífico, al Océano Índico,
y posteriormente, pues ya para el 2006, para el 2010 se reportó una cantidad de 1.39 millones de personas durante ese tiempo en la India, ya con el virus de chikungunya. Ya para el año 2007, fíjense, se determinó que existió una transmisión autóctona ya per se, inicialmente por parte de un viajero que viajaba desde la India hacia Italia, y ya posteriormente se determinó lo que fue la transmisión autóctona para el año 2007 en Italia. Y para el año 2010 se determinaron casos en Estados Unidos y en Guyana Francesa, es decir, que ya digamos, migró hacia las regiones de las Américas. Y posteriormente, para el año 2014, entre 2010 y 2014, hubo un brote epidémico en lo que fue el Centroamérica y Suramérica. Bueno, en el Ecuador, fíjense, para el año 2016 se reportaron 1.860 casos de VCHIC, y para el año 2007 se disminuyeron los diagnósticos de casos, siendo, digamos, la provincia con mayor prevalencia el Oro, Pichincha, Manabí, Morona. Bien. Entonces, ¿cuáles son los vectores? Los vectores que participan para la transmisión de este virus. Tenemos el vector Aedes aegypti y Aedes albopictus. Y los reservorios, pues el principal reservorio es el humano, y también se ha determinado primates no humanos, como por ejemplo, pues algunos monos, roedores, etc. Al igual que el virus dengue, fíjense, tenemos un modo de transmisión igual, donde se cumple lo que es el periodo de incubación extrínseco, que es el periodo donde el virus cumple su ciclo biológico dentro de la Aedes, y también pues tenemos un periodo de incubación intrínseco. Entonces fíjense cómo el Aedes aegypti pues se alimenta o pica a una persona enferma, ¿ya? Que tiene una alta carga viral del VCHIC, y por ende pues amerita aproximadamente de 10 días para que este mosquito sea capaz de transmitir este virus, es decir, que este virus migre hacia las glándulas animales. Ese es el periodo de incubación extrínseco. Y bueno, ya pues pica o se alimenta nuevamente de una persona que es sana y le transmite el virus como tal. Entonces se produce lo que es el periodo de incubación o incubación intrínseco, precisamente porque tiene que pasar aproximadamente de 10 a 12 días para que este paciente pues desarrolle la enfermedad. Entonces, por lo general, bueno, una de las formas de transmisión, además de la vectorial, que es la principal, pues también se encuentra la de transfusiones sanguíneas. Es decir, es muy poco frecuente, pero sí ocurre las transfusiones sanguíneas, la transmisión a través de ellos. Y también se ha determinado una transmisión vertical. Bueno, hablando un poco de patogenia, pues sabemos que el Aedes introduce o pica, introduce las partículas virales a nivel de lo que es el tejido celular subcutáneo. Ahí ocurre una infección a nivel de los fibroblastos, se replican. Aquí ocurre lo que es la primera viremia, y posteriormente viaja o se disemina a través del torrente sanguíneo. Una vez que viaja y se disemina a través del torrente sanguíneo, esto pues ocurre lo que es la segunda viremia e invade los diferentes órganos y sistemas, siendo el sistema nervioso central, principalmente las articulaciones, los músculos, y de allí pues ustedes observan con las manifestaciones clínicas donde existen unas artralgias muy intensas. Dentro de las manifestaciones clínicas, por lo general, 97% de los casos son sintomáticos. Hay una gran proporción, un porcentaje muy alto de manifestar los signos y síntomas. Y que a su vez, pues, ocurre o se clasifica en diferentes etapas: la fase aguda, la fase subaguda y la fase crónica. La
fase aguda se va a caracterizar en su mayor proporción, como les comentaba, con estas, digamos, manifestaciones clínicas que son muy inespecíficas, pero que por lo general predominan lo que son las poliartralgias, la fiebre, sobre todo lo que son las poliartralgias de las manos y de los pies, y además de eso de las articulaciones de las rodillas. Por lo general es una poliartralgia de forma bilateral o simétrica. Bien, que añadido a eso puede existir mialgias, puede existir cefalea, dolor retromuscular, pero lo característico son las poliartralgias, incluso acompañado con un edema. Bueno, esto es una representación gráfica del predominio hacia dónde afectan las articulaciones o hacia, digamos, cuál es el tropismo de las articulaciones. Entonces, hay una mayor proporción en lo que son las articulaciones de los dedos, de la mano, le sigue lo que son los tobillos, importante, y también pues las metatarsofalángicas a nivel de los pies. No podemos olvidar pues lo que son las rodillas, las articulaciones de la rodilla, lo que son las articulaciones de la zona lumbar, y por eso es la posición que adopta el paciente que le produce ese tipo de curvatura. Ok, entonces vean cuáles son las características, cómo se presenta. Fíjense, aquí puede existir además una complicación, no solamente producir una inflamación o un dolor, artralgia, sino también puede existir derrame articular a nivel de las articulaciones de las rodillas. Y esto, por supuesto, es discapacitante. Y además, ustedes pueden observar un rash, un eritema, que puede, digamos, palidecer a la digitopresión. Aproximadamente, pues la fase aguda dura de 2 a 3 días, en promedio 4 o 5 días. Es una semana, no pasa de una semana, es de forma muy rápida, pero por lo general los pacientes mejoran. ¿Bien? Entonces, fíjense las características de la digitopresión, estas zonas que son blanquecinas, eso es característico de este tipo de eritema. Entonces, podemos observar también que el paciente tiene un rash a nivel de lo que es la región facial, que parece, aquí hay que diferenciar de un LES, la fase lúpica, ¿bien? Y que, bueno, además de ello también vamos a observar un rash a nivel de abdomen y extremidades, y que se puede acompañar de un prurito o edema. Igualmente, para que puedan observar el edema a nivel facial, a nivel de la nariz, aquí pues no pueden observar la de los párpados. A nivel de las mucosas podemos observar enantema y conjuntivitis. Y también, bueno, en el caso de que el paciente pues resuelva la fase aguda, el paciente puede presentar manifestaciones clínicas en una etapa subaguda. Es decir, puede tener mejoría del estado general y del dolor, y sin embargo vuelven a reaparecer los síntomas al cabo de 3 meses posteriormente. Entonces, ahí decimos que el paciente pues tiene una fase subaguda, y por lo general está caracterizado por la misma inflamación de las articulaciones que aparecieron en la misma fase aguda. Y está pues también la fase crónica, que son aquellos pacientes que estas manifestaciones aparecen ya al cabo de meses, a los 8 o 9 meses, incluso a los años. Es decir, por ejemplo, si un paciente les dice que hace 2 años tuvo virus chikungunya confirmado y que le afectó las articulaciones de las manos y la de los pies, por ejemplo, y la rodilla, pero después mejoró, no se extrañen que a los 2 años vuelva nuevamente con estas poliartritis en las mismas articulaciones. Entonces, las manifestaciones en la fase crónica es las mismas características de la fase aguda, solo que aquí pues es un poquito más severo porque ya existe destrucción del cartílago, destrucción de la articulación.
que asemeja mucho a lo que es una artritis reumatoide o psoriásica. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la persistencia de los síntomas? Bueno, una edad avanzada mayor de 65 años o trastornos articulares preexistentes o una enfermedad aguda más severa. Entonces aquí ustedes pueden observar una poliartritis acompañada de un edema y enrojecimiento. Además de eso, no solamente a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, sino también están las metatarsofalángicas, las interfalángicas, y se han determinado diversos estudios tanto en Sudáfrica como el brote epidémico que ocurrió en la reunión, donde las sintomatologías se comenzaron a presentar a partir de los 18 meses o incluso tuvo una duración hasta de 2 a 3 años con estas poliartritis. Y la proporción en la India de la duración de los síntomas durante 10 meses fue más del 50%. ¿Bien? Bueno, aquí podemos observar la estenocinovitis en manos en la fase crónica. Es una gran cantidad de manifestaciones, tanto atípicas como manifestaciones o complicaciones del virus chikungunya. Por ejemplo, pacientes con encefalitis se considera como una parte de la complicación, ya sea a través de alteraciones del sensorio como encefalopatía o incluso se ha determinado el síndrome de Guillain-Barré. También puede producir neuritis óptica, uveitis, miocarditis, pericarditis, etc., ¿no? Tomar en cuenta todas estas características que pueden producir lo que es el vechique. Bueno, el diagnóstico de laboratorio es muy similar al virus del dengue. Es decir, por lo general, la mayoría de los virus se comportan de esta manera. Cuando nosotros queremos hacer determinación del aislamiento viral, tenemos que tener en cuenta lo que es la fase aguda, no pasar de los primeros 5 días porque si no, no vamos a poder aislar el microorganismo, o en este caso, pues el virus. Entonces, ya, pues en el caso de cultivar, los aislamientos de cultivo a través de cultivos no está indicado, digamos, en la rutina o en la práctica clínica, precisamente porque se necesitan de laboratorios con, digamos, medidas de seguridad muy elevadas para evitar pues su diseminación o un accidente laboral. Bueno, pero podemos utilizar lo que es la técnica de PCR. Precisamente se recomienda que sea en la fase aguda porque ya posterior a los 7 días ya probablemente sea negativa. Entonces, ustedes observan aquí en esta gráfica la alta viremia que se produce en el paciente tanto en el periodo de incubación como en los primeros días de la fase aguda, en el que nosotros podemos pues, aplicar la técnica de PCR y puede salir reactiva. Entonces fíjense cómo al cabo del séptimo o octavo día ya va disminuyendo y las posibilidades son de que me salga un falso negativo en el PCR son altas. Entonces, ¿qué es lo práctico para nosotros como médicos de hacer diagnóstico? Solicitar las serologías IgM. Bien, entonces sabemos que la IgM se eleva a partir, aquí aparece el tercer día, pero por lo general esperamos un tiempo más para evitar los falsos negativos. Entonces solicitamos a partir del séptimo día y ya los anticuerpos neutralizantes o los IgG lo podemos solicitar a los 10 a 14 días para ver o observar la aparición de ellos o observar, digamos, el aumento de la titulación que cuadriplica los niveles de IgM. Bueno, aquí ustedes pueden observar en este cuadro cuáles son las pruebas que pueden resultar tanto positivas y cuáles son las que pueden resultar negativas en base al tiempo. Por ejemplo, dentro de las pruebas virológicas, en los primeros días puede resultar lo que es la prueba de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, de forma positiva. Y las pruebas serológicas
la IgM, pues en estos días se encuentra negativa. A diferencia, por ejemplo, acá en el día 8, mayor del día 8, podemos observar que la PCR lo podemos obtener un falso negativo, ya se negativiza y, por ejemplo, la IgM ya puede resultar positivo. Incluso podemos solicitar la IgG y puede resultar positivo. Entonces es importante tener, sobre todo en las enfermedades virales, el tiempo de positividad de las pruebas diagnósticas, porque muchas veces salen negativos y resulta ser que sí es el virus, en este caso el virus chikungunya, solo que no lo solicitamos en el tiempo adecuado. Bueno, sabemos que el tratamiento para estas enfermedades no existe. Un tratamiento antiviral específico hasta ahora no existe. Entonces, no hay ningún tratamiento antiviral validado. Hasta ahora solamente es tratamiento sintomático, inespecífico. Es importante tomar en cuenta la automedicación con fitoterapia porque muchas veces los pacientes se automedican con plantas, con infusiones y pues esto puede agravar la situación. Utilizar antipiréticos como paracetamol, acetaminofén y evitar los AINES. Utilizar agentes antipruriginosos en el caso que el paciente refiera prurito, como los antihistamínicos y también pues va a disminuir un poco lo que es el rash. Y evitar los corticoides. Bien. Bueno. Ok, ahora, en los pacientes, como les decía, no es aconsejable los AINES precisamente porque puede exacerbar el daño renal agudo y se puede presentar como complicación del mismo de Chico o puede desencadenar la complicación en el caso del dengue, que son mayormente las manifestaciones hemorrágicas, los cuadros de hemorragia. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta ahora. No, Doc, todo bien. Ya. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar a realizar el examen. Pueden activar su micrófono, sus cámaras.